Esta mañana, viniendo a la iglesia, pues nos hemos cruzado con un grupo de motoristas. Tenían unas motos muy grandes y la verdad que ellos se veían que estaban disfrutando, ¿verdad?, con sus motos y las motos tuneadas. Y realmente esa es su pasión, ¿verdad? Lo más valioso para ellos son las motos y entregan su tiempo, su economía y disfrutan allí estando con la moto. Un psicólogo decía que cuando venían personas allá a su consulta que estaban tristes, que estaban con depresión, que no podían dormir bien, estaban desanimados, pues él siempre les decía que buscaran algo valioso, algo donde pudieran entregar su vida, tener un hobby, una afición, algo que fuera valioso para ellos. Y realmente, aunque no es que sea nada malo, pero aunque estén buscando en esas cosas, se esfuercen en esas cosas, que no son malas de por sí, pero no pueden tener la verdadera respuesta. Ellos tienen que encontrar realmente qué es lo más valioso. Hay una cosa que es más valiosa y más necesaria que ninguna. Y solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos la está mostrando, y debemos de encontrar lo más valioso para poder entregar todas nuestras vidas ahí. Y María de Betania lo encontró. En el pasaje de hoy vemos cómo el Señor ya faltaba poco para ir a la cruz. Y fue antes allí a Betania, a casa de Lázaro, que él había resucitado. Y dice que mientras estaban allí preparados para la cena, María tomó un perfume de nardo puro de gran precio, era carísimo, y con él lo ungió los pies de Jesús y secó con sus cabellos sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que María, por gracia de Dios, encontró lo más valioso. ¿Quién? Jesús el Cristo. El Evangelio es lo más valioso que hay. Y ella lo entendió, se dio cuenta que Jesucristo es lo más valioso, por eso entregó ese perfume, que quiere decir toda su vida, entregó su vida, se postró totalmente a Cristo, al Evangelio, entregó todo lo que era, todo lo que tenía, y realmente pudo tener verdadera respuesta. También Pablo, que sufrió durante toda su vida en Filipenses 3:8, él dijo que todo lo que tenía, todo comparado con el conocimiento del Evangelio, era como basura. Él entendió el valor del Evangelio, el valor de Cristo. Por eso él también tuvo una vida que glorificó a Dios y que pudo tener verdadera respuesta. Pero también en el pasaje de hoy vemos a una persona que no entendió el valor de Jesús, el valor del Evangelio. Era Judas. Y él no pudo entender. Por eso nunca le llamó a Jesús Señor. Siempre le llamaba Rabí, maestro. Lo veía simplemente como un maestro más. El valor, lo más importante para Judas era el dinero. Eso le hizo fracasar. Robaba de la bolsa y por dinero incluso entregó al Señor. Por eso fracasó grandemente. Por eso, a través de este pasaje tan importante, les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, para que puedan conocer el valor del Evangelio. Si encontramos el verdadero valor del Evangelio, si el Evangelio empieza a ser lo más valioso para nuestras vidas, ciertamente vamos a tener verdadera respuesta. Dios va a utilizar grandemente nuestras vidas para su gloria. ¿Cuál es el valor del Evangelio? Solo el Evangelio, solo, puede librarnos de los desastres, de las maldiciones. Solo el Evangelio, del fracaso, solo el Evangelio. Por eso María dice en Lucas 10:39, en una visita del Señor, su hermana Marta estaba afanada, haciendo muchas cosas para el servicio, pero dice que María estaba ¿dónde? A los pies de Jesús. ¿Qué hacía? Escuchar la palabra. Y a través de la palabra, solo la palabra de Dios,
nos muestra por qué las personas están en desastres, en sufrimiento. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando por qué las personas están fracasando, los matrimonios, las familias, los jóvenes están yendo a la destrucción. Solo la palabra. Y dice la palabra que es porque están separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, por ese pecado original, por ese engaño de Satanás. Las personas están sin saberlo, nacen separadas de Dios. Por eso tienen temor, no tienen seguridad, sufren continuamente. Y es porque también al quedar separados, su naturaleza cambió, empezaron a tener una naturaleza de pecado que tiende a pecar, a hacer cosas incorrectas, cosas que las personas piensan que son buenas, que les da la felicidad, pero son pecados, cosas contrarias a lo que Dios ha establecido y trae conciencia de culpa, sufrimiento continuo. Son como cadenas. Por ese pecado las personas viven esclavizados. Por eso dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque ese pecado se traspasó y se sigue traspasando desde Adán y Eva, aún en nuestros días, y la gente vive atrapada, sufriendo por ese pecado. Y no solo eso, las personas también están sufriendo porque están atrapadas por Satanás, son siervos de Satanás. En Juan 8:44 dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente piensa, bueno, yo hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, pero es mentira. Son títeres, Satanás los mueve como marionetas. ¿Y dónde los lleva? Él vino a hurtar, matar y destruir. Por eso la gente cada vez está sufriendo, con más problemas mentales, con más adicciones, obsesiones. Son siervos de Satanás. Y la gente sufre, contra más años tiene, más sufrimiento, más fracaso. Y María pudo entenderlo a través de la palabra, porque es el único libro, esa palabra de Dios que es la verdad, que nos está mostrando por qué el hombre realmente no es feliz, por qué está sufriendo. También nos muestra que la gente se esfuerza, y se esfuerza por salir de ahí. Todos queremos disfrutar la felicidad, que nuestros hijos sean felices, que todo funcione bien. No hay ni una persona que no quiera ser feliz, ¿verdad? Pero intentan esforzarse, pensando que haciendo buenas obras, cosas buenas, van a poder tener esa felicidad. Pero en Isaías 64:6 dice la palabra, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. El hombre, a ser pecador sin saberlo, sus buenas obras a los ojos de Dios no tienen valor, son trapos sucios de inmundicia, son pecado, no tienen ningún mérito, ningún valor real para solucionar nuestro verdadero problema. La gente piensa, bueno, esta ideología, esta filosofía, pero Pablo dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esas ideologías que están entrando, por las cuales las personas dan su vida totalmente, no funcionan, no pueden solucionar ese verdadero problema que es espiritual, ni tampoco a través de las religiones. Hay muchas religiones. Este mundo dice, las religiones, bueno, son caminos para llegar a la cumbre de la montaña, caminos que cada una religión es distinta, son caminos distintos, pero todos llevan a Dios. Mentira. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que la religión no funciona porque es el esfuerzo del hombre por intentar volver con Dios, por intentar salvarse, pero la religión no funciona. Por eso el Señor nos deja en su palabra escrito en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través del Evangelio, que es el regalo de Dios. El Evangelio sale de Dios al hombre, es una cuerda que le tiende para poder salvarlo, y ese Evangelio es Jesús el Cristo. Por eso
Solo el Evangelio, solo Jesús el Cristo puede estar sacándonos de los desastres, del sufrimiento, de la maldición. Solo Jesucristo, y por gracia de Dios, María lo pudo entender. Lo entendió a través de escuchar la palabra. Y ella entendió que el Cristo era Jesús. Y Jesús, Él vino para salvarnos, para poder salvarnos de esos desastres. Él cumplió en la cruz esa obra perfecta, suficiente y completa de Cristo, el ungido. Por eso María lo entendió. Dios mismo se hizo hombre. ¿Quién ha muerto alguna vez por nuestras vidas? ¿Quién daría su vida por nosotros? Dios mismo se hizo hombre y voluntariamente fue a la cruz, entregó su vida para poder salvarnos. Allí en la cruz cumplió ese trabajo de Cristo. Él, como el profeta, anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él abrió el único camino, un camino que sale de Dios al hombre, el único por el cual podemos realmente regresar a Dios y tener la vida eterna. Jesús el Cristo en la cruz, como ese verdadero sacerdote, en la cruz derramó su sangre. Allí quebrantó los desastres, allí perdonó nuestros pecados. Por eso en Romanos 8:2 dice la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y Él en la cruz, por su gracia, vino como ese verdadero Rey que venció a Satanás. Por eso la palabra dice en 1 de Juan 3:8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él en la cruz, en Juan 19:30, proclamó: consumado es. Él murió, pero al tercer día resucitó, y es la evidencia de que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y María, por gracia de Dios, a través de la palabra, que es la verdad, cuyo núcleo de toda la palabra, los 66 libros de la Biblia, es el Evangelio, es Jesús el Cristo. Por eso es tan valioso. A través de Cristo, al creer en Él, al recibirlo en nuestros corazones, nos convertimos en sus hijos. Dice en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y ha pasado de muerte a vida. Ese es el valor del Evangelio. También dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. María, por gracia de Dios, lo entendió. Pudo convertirse en hija de Dios a través de poner su fe en Jesucristo. Por eso ella entregó todo, su vida, lo que tenía, todo, porque el Evangelio es lo más valioso. A través de Él salimos de todo desastre, de toda maldición, de todo fracaso. Ese es el valor del Evangelio. Y no solo eso. También a través del Evangelio, solo a través del Evangelio, podemos encontrar la dirección correcta para nuestras vidas. Y ciertamente, todos tienen su dirección. Muchos hijos de Dios no encuentran correctamente su dirección. ¿Por qué? Porque siguen en el yo, siguen buscando lo material, siguen buscando el éxito, están con sus motivaciones, tienen a Cristo, pero como siguen todavía en sus cosas, no encuentran la dirección. Saben que la dirección de Dios es que se establezca el reino de Dios, pero su vida no está funcionando bien. Pero María también lo entendió. A través de ese acontecimiento tan difícil que tuvo que experimentar, su hermano Lázaro murió de una enfermedad. Y cuando habían pasado 4 días, el Señor vino y por su gracia lo resucitó. Fue algo tremendo. Vemos cómo realmente los acontecimientos, esa dificultad, María vio que era para la extensión del reino, para que la gente pudiera conocer que Jesús es el Cristo. Y esa es la misión, la dirección correcta que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios a través de Cristo, pero nuestra vida no va a encontrar el sentido hasta que no veamos esa dirección correcta
que Dios tiene para nosotros, que su reino se establezca a través de nuestra vida. Por eso, ¿cómo Dios quiere cumplir la extensión de su reino a través de nosotros? Tenemos que ver el pasado. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y todo el pasado, incluso las dificultades, Dios, que es soberano, lo tenía todo preparado. Dentro del Evangelio, el pasado va a ser una plataforma para que el reino de Dios se establezca a través de nuestras vidas, también a través de nuestros talentos. Todos tenemos talentos que Dios nos ha dado. ¿Para qué son? Para la extensión del reino de Dios, para ser testigos. Y también a través de la ocupación. Tenemos ocupaciones distintas, todas igual de importantes delante de Dios. Y Él nos ha dado esa ocupación. Es el sitio más importante para que a través de nosotros el reino de Dios se establezca. Por eso María, ella lo sabía, el valor del Evangelio. A través del Evangelio ella había salido de los desastres, se había convertido en hija de Dios. Pero no solo eso, ella entendió cuál era la dirección que Dios tenía para su vida, que el reino se estableciera de manera concreta. ¿Cómo Dios quiere establecer su reino a través de mi vida? Hay una manera concreta. Por eso María no solo tomaba la palabra, ella oraba. Y ahí está la llave. Tenemos que estar orando para descubrir ese plan absoluto de Dios para nuestra vida, pero también para cada acontecimiento. Hay que orar. Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes? Ese plan absoluto para que se pueda establecer tu reino a través de las situaciones difíciles, acontecimientos. Tenemos que orar para no ser engañados y descubrir ese plan absoluto de Dios. Un gran siervo de Dios, Jorge Müller, él, siendo joven, vivía en desastres. Toda la vida bebiendo, jugando, peleándose, engañando a su padre, engañando en la universidad donde estaban los estudiantes. Así vivía él. Era un desastre su vida. Un día lo invitaron a un culto doméstico en una casa. Ahí se quedó asombrado. Recibió tanta gracia, pudo conocer el valor del Evangelio, el valor de Jesucristo. Su vida cambió, se transformó, se convirtió por gracia de Dios en hijo de Dios. Por eso, como entendió el valor del Evangelio, entregó su vida. Dios lo llevó a servir a Inglaterra. Y al principio él tenía sus planes, su dirección, pero no funcionaba. Pero allí no solo tomó la palabra, él empezó a orar. Señor, ¿cuál es el plan absoluto? ¿Cuál es la manera para que tu reino se establezca de manera concreta a través de mi vida? Él empezó a orar así, poco a poco, orando para descubrir ese plan absoluto. Entonces Dios le mostró, él pudo ver cuál era el gran problema que había en Inglaterra en ese tiempo. Había muchos huérfanos, estaba lleno de huérfanos, no había lugar para ellos. Habían muerto sus padres, otros abandonados, pero estaba lleno y no había un lugar para ellos, todos iban camino del desastre. Por eso, realmente orando, él pudo darse cuenta que Dios tenía un mandato celestial para él. Empezó a orar para que Dios levantara orfanatos no solo para darles de comer, por supuesto que sí, pero sobre todo para que conocieran lo más valioso, el Evangelio de Jesucristo. Lo más valioso, solo a través de Cristo podemos salir del desastre y encontrar esa dirección correcta para nuestra vida, para poder disfrutar cada día, ¿verdad? Si estoy en la dirección correcta, en la dirección de Dios, voy a poder disfrutar, voy a poder superar todas las situaciones, porque podré ver que es plan de Dios. Pero si, aunque tenga a Cristo, estoy en mi dirección, todos son golpes, no funciona, no disfruto, Satanás me engaña continuamente. Pero Jorge Müller, él oraba continuamente. Por eso pudo descubrir ese plan absoluto. Empezó a orar sin hacer nada. Dios empezó a dar la economía. A economía y también los trabajadores. Cuando abrió el primer orfanato, no había ningún huérfano. Entonces se acordó, no he orado, todavía no he orado por los huérfanos, por eso Dios no me los ha enviado. Y al empezar a orar, al día siguiente ya tenía los primeros huérfanos. Dios levantó una gran obra, se levantaron tremendos edificios, miles y miles de huérfanos y huérfanas.
pudieron ser salvados conociendo el valor del Evangelio, el valor de Jesucristo, pudieron ser alimentados, pudieron ser totalmente levantados como testigos. Por eso, ciertamente, ese es el valor del Evangelio. Ese Jorge Müller, que tenía una vida que iba directamente al fracaso y al desastre, estaba en medio de ella. A través de la palabra pudo conocer que lo más valioso en este mundo es Jesucristo. Entregó todo lo que tenía por Jesucristo. Y luego, orando, descubrió cuál era el plan, ese plan absoluto para que se cumpliera la dirección que Dios tenía para él, el establecimiento del reino de Dios. Y fue a través de esa obra que Dios levantó a través de él esos orfanatos que han sido y serán testimonios del poder de la oración. Por eso, ciertamente, Dios levantó grandes obras. ¿Y por qué más? ¿Cuál es la tercera razón por qué el Evangelio es tan valioso? Porque solo a través del Evangelio podemos recibir el poder para ser testigos de Cristo, testigos de que el Evangelio es lo más valioso que hay. Por eso, ciertamente, María, por gracia de Dios, ella lo descubrió y entregó toda su vida, todo lo que tenía. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra, que se den cuenta que no hay otra cosa, no funciona nada más. Nuestros planes, deseos, motivos, hay que sacarlos. Solo el Evangelio es lo más valioso porque es verdadera respuesta. Solo el Evangelio nos saca de los desastres. Solo el Evangelio nos muestra esa dirección para poder disfrutar cada día que Cristo está con nosotros, para tener la dirección, ese plan absoluto de Dios para nuestras vidas. Y con el poder de Dios, Él nos va a levantar como testigos. La última palabra del Señor resucitado antes de ascender. Y cuando uno da la última palabra es importante lo que dice. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos, el poder para cumplir la evangelización mundial, para ser testigos. Y realmente María, que descubrió el mayor valor, Jesús el Cristo, que lo más valioso para ella era el Evangelio, Dios la levantó como un testigo. Al entregar ese perfume tan valioso, dice que toda la habitación se llenó del olor del perfume, alcanzó a todos, ¿verdad? Eso es un testigo, ¿verdad? Allí donde vamos, la gente puede ver que Dios está con nosotros. José, por donde iba, todos veían, los no creyentes, que Dios estaba con él. Y eso es lo que Dios va a levantar a través de nuestras vidas si conocemos el valor del Evangelio, si entregamos todo para el Evangelio. También dice la palabra en Marcos 14:9, que allí donde sea predicado el Evangelio, dice el Señor, toda la gente escuchará de lo que hizo esta mujer, cómo devocionó toda su vida, todo lo que tenía, cómo entendió el valor de Jesús el Cristo. Ciertamente, un testigo, no solo en ese lugar, sino generación tras generación hasta nuestros días, ¿verdad? Un verdadero testigo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estemos conociendo el verdadero valor, lo más valioso que hay, y lo más valioso es el Evangelio que Dios nos ha dado por su gracia. Dios, a través de Cristo, nos ha dado todo. Nos saca de todo desastre, de maldición, nos convierte en sus hijos y nos da una dirección para poder disfrutar cada día, para poder extender el reino de Dios a través de nuestras vidas, y nos levanta con su poder como testigos, para que todas las personas puedan conocer el Evangelio a través de nosotros, sobre todo los jóvenes, los niños, las siguientes generaciones. Por eso, como María, que a través de esta palabra podamos descubrir lo más valioso y podamos, como ella, entregar todo. Que este sea el día que podamos entregar toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos para el Señor, para el Evangelio, para la extensión de su reino. Ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas.